Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo vamos? Voy a esperar a que se vayan incorporando todos para otro miércoles más de una linda charla, una linda clase. Soy Moira Kaiser, soy terapeuta transgeneracional, transpersonal, he estudiado psicología, me especialicé en criminología. Y estoy acá una vez más para charlar de temas que la gente habla, que puedes ver en las redes. Quiero agradecer a que se van uniendo. Hola Jade, saben que sin gafas, ahora me las voy a poner, que me hago la chula aquí. A ver quién se va uniendo. Vanessa, Jade, bienvenidas, ¿cómo estamos? Quería agradecerles la repercusión que tuvo el programa del miércoles pasado, de la ley de causa y efecto. La verdad que movió muchas energías. La verdad que me sentí muy acompañada porque aparte el programa fue muy lindo. Todos participaban. Es lo lindo de estas charlas, ¿no? Porque si no es un simple monólogo. Y a mí me gusta charlar con ustedes, me gusta que me hagan preguntas. Y hoy voy a hablar de un tema peliagudo, ¿no? Saben que yo retoco los programas, las clases que hago con mi hijo, y esto no se dice, esto no se hace. A veces en los directos es muy difícil hablar porque hablamos a grandes rasgos, ¿no? Y a veces somos rotundos y no todo es blanco-negro. Vivimos, siempre lo decimos, que vivimos en un mundo dual en el cual creemos que es bueno o malo. Y siempre digo, por eso estos programas, está la vía del medio. Y a esa vía del medio vamos a poder llegar si hacemos esa introspección de la que siempre hablo yo, si escuchamos, si hacemos el trabajo mental. Hércules Poirot decía usar las pequeñas células grises y sacar una propia conclusión, ¿no? Recién estaba viendo, escuchando una psicóloga que hablaba de las madres narcisistas, y he estado escuchando una entrevista fascinante de Vicente Garrido, hecha por Jordi Wild, que se las recomiendo. Habla del psicópata integrado. Son 4 horas, pero vale la pena. Y esta psicóloga hablaba de que si vos sos narcisista y te das cuenta que estas características pues te vienen bien, pues haz algo, ¿no? Una de las características que podemos tener las personas que estamos conscientes de que tenemos dificultades, heridas, es poder ser empáticas y poder también escuchar, poder analizar y podernos autoanalizar. Eso nos hace terriblemente fuertes y nos hace tener unas herramientas para no caer con personas con trastornos de personalidad o, a grandes rasgos, con psicopatías. Porque lo más importante es tener un propósito en esta vida y hacernos responsables de nosotros mismos, de cómo estamos viviendo, de con quiénes estamos viviendo, de qué queremos hacer, de cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, cuando dije que iba a hablar de de las consecuencias de haberse criado en un entorno narcisista, automáticamente pues me hablaban de las madres, los padres, suegras, y hubo alguien que me dijo, siempre se habla de las madres, qué malas que son las madres y tal, y por qué no se habla de los hijos narcisistas. Yo hoy planteo, porque creo que hay mucha bibliografía y mucha gente habla de
el marido narcisista, que a veces confundimos un poco la psicopatía con un trastorno de personalidad narcisistas o con rasgos narcisistas o con egos inflados, y hay muchas diferencias, muchas. Yo quería acá tratar el tema y hablar al hijo o hija que se crió en un hogar narcisista, que se crió con una madre con un trastorno de personalidad narcisista, que se crió con un padre con un trastorno de personalidad narcisista, o con, vamos a decir, narcisistas. Porque es el adulto que suele venirte a terapia. Mi hijo da un ejemplo muy bueno, ¿no? El chico que va a repaso es el chico que tiene problemas o no llega en la escuela, entonces necesita un apoyo. El que te viene a terapia tiene alguna problemática, pero es consciente de que necesita un acompañamiento. Y hago un hincapié porque seguimos con este concepto, sobre todo aquí en España, y con esto no quiero que no se me enoje nadie, de que ir a un psicólogo o ir a un terapeuta es cosa de locos. O como una mujer de 80 años, tiene 80 años y lo entendemos, me dice, no, yo de la cabeza estoy bien, no necesito un psicólogo. Yo lo que tengo es problemas de asma o problemas de ansiedad o problemas de... Entonces seguimos con la concepción de que ir a un terapeuta o ir a un psicólogo o reconocer que tenemos alguna problemática en nuestra salud mental. Acuérdense la charla que tuvimos sobre la salud mental, que es maravillosa, que fue muy linda, ¿no? En donde yo decía que una salud mental, o sea, hablando de la salud mental, no estábamos hablando de problemas psiquiátricos graves. Nuestra salud mental es como la salud física y hay que higienizarla y hay que cuidarla. Yo no sé si me están viendo porque veo que no viene nadie, no sé si me están hablando por WhatsApp o qué, pero bueno, yo voy a ir hablando poco a poco del tema que quería hablar hoy y voy a hablarle a la persona que tiene la convicción de que algún progenitor era narcisista. Voy a hacer un poco más hincapié en la madre y no es porque acá la culpa siempre la tenga la mamá, ¿no? Sino porque el vínculo que hay entre una madre y un hijo es trascendental. Y la madre y el padre también, no quiero desmerecer ninguno, y hoy por hoy lo que llamamos la crianza sana, la crianza razonable, incluye a los dos progenitores. Hay leyes que ahora pues tanto tiene la baja maternal como la paternal, o sea, necesitamos de los dos enfoques. Pero la madre, tanto dentro de la panza como cuando recién cuando nacemos, es la persona que nos presenta el mundo. Es la persona que nos protege de esta incapacidad, porque el ser humano, pues sus primeros 9 meses está desvalido. De hecho, nace un bebé, lo dejamos solo y se muere. No pasa con el caballo, no pasa con el cervatillo, o sea, ellos a las horas ya se pueden caminar. Pero así todo en la naturaleza, yo tengo un gran recuerdo con mi padre que fue ir al sur de Argentina y me mostraba cómo los lobos marinos enseñaban a nadar a sus crías. Uno piensa, pues nacen en el agua. Les enseñaban cómo ir. Un padre se queda en un lugar y otro y les enseñaban a nadar. Pero claro, recién habían nacido, con lo cual tienen más posibilidades que el humano que necesita de un entorno seguro, de contenciones afectivas, de padres que en ese momento se dan cuenta que el centro del universo es ese niño que los va a necesitar. Entonces, yo le voy a hablar al adulto, a ese niño que se ha convertido en adulto y que tiene tantas dificultades. Porque sobre todo hablar de mamá y papá y de mamá es un tema sagrado.
¿no? O sea, honrarás a madre y padre, la iglesia, las religiones y su culpa. Yo lo que te quiero decir es que te has desarrollado en un entorno en que te han invalidado continuamente. Y eso seguramente ha provocado que ni sepas quién sos, que ni sepas cómo funcionan realmente las emociones o las relaciones, cómo vincularte, y que hasta el día de hoy, capaz una grandulona de 50 y pico, te preguntes si realmente el problema es tuyo, como dice mamá, o no es tan así. Y tenés que ser consciente que crecer en un entorno narcisista ha traído problemas y está trayendo problemas a tu vida diaria. Y esos problemas te tocan solucionarlos a vos. Porque no podés esperar que tu madre o tu padre vengan a darte la solución a ese problema, primero porque son incapaces. Porque es muy difícil, ¿no? Como esta mujer decía así, ¿te reconoces madre narcisista? Es casi, no vamos a hacer ni determinantes, es muy difícil que una madre narcisista con todo el paquete pueda reconocer que lo está haciendo mal, porque es una de las características. No es consciente del daño que está haciendo. En el caso del trastorno de personalidad narcisista, no son conscientes. De hecho, nosotros vamos conformando nuestra personalidad, que algunos estudiosos dicen que ya entre 18, 20, 25, pues ya tienes tu personalidad y la vamos conformando en base a nuestras vivencias, en base a nuestros aprendizajes, a nuestras carencias, a nuestros duelos. Entonces, unas personas con un trastorno de personalidad están convencidos que así son ellas y que eso es lo normal o lo natural. Lo que tenés que tener muy claro es que vos no sos responsable de la problemática de tu mamá, de las reacciones de tu mamá o de tu papá, de las ausencias de tu papá, de los golpes que dio papá. No sos responsable. Pero tenés que ser consciente de que sos el objeto, sos el foco para esas manipulaciones, aún siendo adulto. Y aunque muchos pacientes me digan, yo ya esto lo trabajé, sé que mi mamá es así, sé que mi papá es así, vale, pero te sigues vinculando de la misma manera, sigues no sabiendo quién sos, seguís pensando que mamá y vos son lo mismo. Esa es una de las características. Entonces, acá tenemos que hablar, y no solo las personas que han vivido en un entorno narcisista o con con padres narcisistas, sino todas aquellas personas que sabemos que tenemos heridas, que tenemos problemáticas y que las vamos arrastrando, tenemos que saber que tenemos que ser responsables de nuestra propia vida y de nuestra salud mental y de estar sanos. Que nadie nos va a venir a mágicamente a sanar. Y mucho menos esa persona narcisista, egocéntrica, psicopática mucho menos, o que tiene trastorno límite de la personalidad, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, nunca van a venir a decirnos, a solucionar esta herida de injusticia que tenemos, de vos tenías razón, te pido perdón. No. Ese trabajo tan complicado lo tenemos que hacer nosotros. Recién les decía que hablaba más de madre, porque en sí es una relación muy significativa, es la relación más significativa que tenemos. Vivimos dentro de una mujer 9 meses. Y se supone que es la persona, nos da la vida, que eso no significa que sean nuestros dueños, luego hablaremos de eso, que nos va enseñando cómo son las relaciones,
cómo debemos vincularnos, son las que nos prestan sus valores, y luego nosotros podemos decidir si los tomamos o no, son las que durante un tiempo miramos a través de sus ojos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si dentro de esta crianza, una crianza responsable, que es lo que estamos intentando, creo que todos los terapeutas, transmitir, que cuando decidimos tener un hijo, sepamos que tenemos que tener una crianza responsable, porque esta crianza responsable modela individuos que el día de mañana lanzamos a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa si no nos criamos en un entorno saludable, en un entorno donde hay un trastorno de personalidad narcisista, donde hay una mujer narcisista? Y estamos hablando de una persona narcisista y no de una persona con un ego inflado, de una persona que está creyéndose que es la mejor de todas, pero que factiblemente eso tenga que ver con sus inseguridades, con algún tipo de egocentrismo, pero es consciente que lo que hace es un papel y podríamos llegar a hablar con esa persona, sobre todo como hija, diciendo, mira, esto no, o aquí. Pero en el caso de una persona, de una madre narcisista, son características muy marcadas. Y voy a hablar de las características para que podamos hablar de los efectos del hijo, que es a lo que hoy yo me voy a referir. Una de las características es que creen que tienen una importancia exagerada, o sea, un sentido de una importancia, o sea, todo pasa por mí, yo soy la importante, vos me necesitas prácticamente para respirar, yo te di la vida, sos de mi propiedad. Y no solo con los hijos, sino realmente en su conciencia, porque no son conscientes, o sea, ellos creen que tienen una importancia exagerada y tienen una necesidad de reconocimiento y de validación constante. O sea, hay que constantemente validar a esa persona y decirles qué bonita que sos, qué hermosa que sos, porque necesitan de esta adoración. Yo creo que los científicos, los psicólogos, los expertos no se ponen de acuerdo en las causas, pero podemos decir que hay diversas, hereditarias, biológicas, pero tenemos dos escenarios. No quiero ser tan dual, pero un escenario, y esto creo que les puede interesar sobre todo a los maestros para detectar estos niños sobreprotegidos al punto en que los hemos anulado. O sea, no es necesario que su madre sea narcisista, pero puede ser una persona con muchos miedos. Entonces, o que necesite ese hijo porque signifique algo importantísimo, y ponen a ese hijo con una sobreprotección, lo endiosan de tal manera que lo que hacen es que ese niño no tenga medios para defenderse en el entorno. Y va a necesitar crearse una máscara, no siempre, o sea, acá hablamos de generalidades, pero no tiene por qué ser así. Es una de las posibles causas y uno de los posibles efectos que puede ser, que pueda pasar con niños muy sobreprotegidos, con niños en donde nunca se los descalifica y nunca se los riñe, se los reta o se les dice que lo que están haciendo está mal. Entonces, hoy una psicóloga estaba escuchando diciendo, decía, detrás de un niño sobreprotegido seguro hay una madre narcisista. Yo diría que no tiene por qué ser tan así. Por otro lado, es verdad que, y tiene las mayores papeletas, una madre narcisista habla de una madre que fue una niña con unas vivencias de abandono,
de rechazo, y que se crió con un vacío interior tan grande en que necesitó como mecanismo de defensa crearse una realidad en la que ella era la mejor, la única, la irrepetible, ¿no? Esto que siempre bromeamos, ya que no me abrazan, me abrazo yo, ¿no? Siempre desde el lado patológico, porque no toda persona que ha sido abandonada por sus padres o no toda persona que ha sido rechazada, pues tiene o desarrolla una personalidad narcisista. Vuelvo a insistir, la personalidad es aquello que desarrollamos en base a las experiencias, lo heredado, la cultura en la que hemos nacido, las religiones que hemos profesado, ¿no? Entonces, esta persona pues tiene la característica de tener un sentimiento y una noción de importancia tan exagerada y una necesidad de estar constantemente reconocida y validada. Constantemente voy a tener que validar a mi madre. Sí, mamá, gracias porque me diste la vida. Sí, mamita, porque sin vos no podría nada. Sí, corazón, ¿no? En el caso de la pareja. Otra de las características, y creo que las personas que han convivido con narcisistas lo van a entender, es que ellos creen tener derechos sobre los demás. Ellos son los propietarios de la verdad y ellas son las que creen que pueden manipular a su antojo en base a sus necesidades. Por eso es una de las cosas, no son conscientes de que lo que están haciendo es dañar a un hijo. Ellas tienen unas necesidades provocadas por esos problemas en la infancia, ya sean anulados o ya sean que han carecido de amor, de cariño, de protección, no lo tienen. Y alguien no puede dar algo que no tiene. Entonces, los veo que se están incorporando, pero no sé si es que los tengo muy callados o nadie dice nada. Pero bueno, ya me van a ir diciendo. Mirta, Carlos, Isa, Marcos, Cachi, Tere, bueno, los voy saludando. Perdonen por interrumpir. Pero uno de los reclamos del narcisista es que el mundo tiene que saber, tiene que tener en cuenta de la importancia, ¿no? Acá hay un Einstein, acá hay un Freud, acá hay un Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, constantemente van a provocar al otro para que sienta su idolatría. Y va a manipular y va a chantajear para transformarse en indispensable. Una de las grandes características de las madres narcisistas es que se hacen sentir, o sea, el hijo siente que son indispensables. El rasgo básico y característico del narcisismo, otra es la falta de empatía. Y eso lo tenemos creo que en casi todos los grandes trastornos de personalidad, algunos más o algunos menos, y en los psicópatas, ¿no? Esta palabra que está de boca en boca, que se llama empatía, y que significa ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Hay varios grados de empatía, lo hablábamos el otro día con mi hijo, una empatía transgeneracional, transpersonal, en donde ya directamente soy el otro, ¿no? Pero solo con que yo pueda escuchar las necesidades de mi hijo, o las necesidades de mi marido, o las necesidades de mi pareja, ya estoy ejerciendo una pequeña empatía, una empatía. Estas personas no pueden ver las necesidades de sus hijos, de sus maridos, porque primero están sus necesidades. O sea, son incapaces de ver qué le pasa a mi hijo. Y cuando el hijo, el marido o la mujer le explica lo que le está pasando, automáticamente viene la humillación y rebajarlo, ¿no?
porque ellos siempre más. Otra característica es que no conocen el límite. Ellos, como decía recién, se creen con el derecho de todo el mundo. Entonces, son totalmente intrusivos patológicamente. Entonces, ¿qué pasa? No tienen límite y necesitan ejercer un control, y luego vamos a ver los efectos, ¿no? Y hasta dónde llega el control, en donde son madres, y pido perdón a mis hijos desde aquí porque a veces voy liada y lo hago, donde no golpean la puerta de ningún dormitorio, mucho menos de los hijos, más en la adolescencia, que es tan necesario porque ellos necesitan, sin dejar de ejercer un control razonable y una responsabilidad ante qué le está pasando a mi hijo, ¿no? Pero todos necesitamos ese espacio seguro, esa intimidad, ¿no? Nosotros cuando tenemos nuestros hijos son pequeños, les enseñamos a cerrar la puerta del baño. Les enseñamos que te laves los dientes o te duches en el baño, que se hace caca en el baño, no en medio de la sala. O sea, vamos creando unos pequeños hábitos de intimidad para ellos y para con nosotros. Mamá y papá duerman con la puerta cerrada. Son espacios, ¿ven? Lo que yo les decía, que la madre es la que le presenta el mundo al hijo. Es la que les va explicando esto sí, esto no. ¿Qué pasa con estas madres? Sus hijos son de ella, son una extensión de ella. Son una extensión de él. Entonces no tienen límite. Revisan móviles, revisan ropa. Se crean situaciones en su cabeza de lo que puede estar haciendo el hijo cuando están en ese momento en que no lo están controlando, no lo están vigilando. Entonces son totalmente intrusivas, totalmente controladoras, no se le puede poner ningún límite. Otra de las cosas es que como están tan pendientes de necesitar ser satisfechos, o sea que satisfazcamos sus necesidades, son incapaces de, al no ser empáticas, de satisfacer las necesidades del otro. Imagínense un niño recién nacido, un bebé. Acabo de tener un niño, es el centro de mi vida, el centro con mi pareja, y un bebé tiene, como recién lo explicaba, un montón de necesidades. Claro, pero si ese bebé nace de una madre que solo se está mirando el ombligo o que tuvo ese hijo para satisfacer alguna necesidad, como que su pareja pues la reconozca porque le dio un hijo varón o porque le dio descendencia o porque mira, he tenido un hijo, ¿no? Pero no pueden sentir empatía ni un afecto sano, porque yo no quiero caer en esos clichés, no por el padre o la madre narcisista, sino por el hijo, ¿no? Estos no quieren a nadie, ¿no? Vamos a hablar de emociones sanas, ¿no? Acá se están incorporando Cris, Isa, mis recontra colegas, como las quiero, Xavi, a ver, bueno, los voy a ir saludando luego. Esa persona no puede estar pendiente de ese niño, no puede satisfacer las necesidades. Y si bien, yo siempre digo, cuando falla uno está el otro, ¿no? Mis pacientes y mis amigos saben que cuando viene uno a quejarse de lo que hace su pareja, si están separados, le digo, bueno, pero padres hay dos, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Que el otro progenitor, y por lo general lo hacen, y lo hacen a veces hasta escondidas, puede ocuparse de las necesidades de ese bebé y de ese niño. Pero como su progenitor es un narcisista y necesita constantemente atención, de alguna manera se encuentra entre dos frentes y hay muchas mujeres y hombres que hacen elegir entre los hijos y ellos.
Y esto parece, uno se pone las manos en la cabeza y eso pasa, por obra o por omisión. Al principio, por ahí, por omisión, cuando son chicos, y luego de grandes es o te vas con tu hijo o te quedas conmigo. Mi hijo me está desobedeciendo. Cuando los hijos pueden darse cuenta, esto no está bien, y eso lo diremos, pero ¿qué pasa cuando el padre dice, no, a mi hijo no lo trates así, no, a ver, estás descalificando a tu hijo, padre narcisista, estás descalificando a tu hijo, compite con su hijo varón, porque esto es una cuestión de sexos, biológicamente hablando, entonces esto no es así, lo estás menospreciando, un padre narcisista, deportista, que su hijo está gordito y lo va a humillar y lo va a despreciar. Cuando se le pone un límite a una persona narcisista, estalla en cólera, estalla en conflictos. De hecho, una característica es este sentimiento de inestabilidad en la que se cría un niño porque no saben qué, no sabes qué palabra, qué cosa puede hacer estallar a un narcisista. Entonces estos chicos no solo se crían con una madre o un padre narcisista, sino también se crían en un conflicto constante de los dos padres que están peleando y que no pueden ver tampoco las necesidades de esos hijos. Ellos son el centro de atención. Entonces, si son el centro de atención y otra de las cosas que necesitan ser atendidos, hay unas herramientas que las son expertos, que es la manipulación y el chantaje emocional. Si un progenitor narcisista cree que es tu dueño y que vos le debes la vida, o sea, parece muy poético, pero es, le debes la vida. No respires sin su permiso, porque le debes todo. Entonces, claro, para que vos puedas hacer lo que él necesita, te va a manipular, te va a chantajear y te va a menospreciar. Es por eso que yo empecé la charla así. Que sepas que te has criado y tenés que ser consciente que te has criado en un entorno en donde te han invalidado constantemente, al punto de no saber ni quién sos, ni para qué estás. Marcos, una persona que ha sido criada en un entorno narcisista, igual lee tu libro de quiénes somos, para qué estamos y dónde estamos, y le cueste entenderlo, pero tal vez eso, el entorno sano que le presenta otra realidad, lo haga despertar de alguna manera y busque ayuda y busque apoyo. Pero es muy difícil que este niño, que se convirtió en adulto, alguna vez pueda apagar ese rum rum de ¿realmente mi mamá está enferma? ¿Realmente es ella y no soy yo? Y aunque esté enferma, soy su hijo y tengo que estar a su disposición. Y eso es una creencia que te la van metiendo y luego te voy a explicar el porqué. Vamos con las características. Ellas tienen un complejo de grandiosidad, y ellos, ¿no? Son grandiosos. Y aparte saben perfectamente manejar los espacios externos de los espacios internos. Un progenitor narcisista va a humillar y va a defenestrar a su hijo de puertas para adentro. De puertas para afuera, va a intentar que el entorno vea qué maravilloso hijo he criado yo. Qué hermoso hijo tengo yo. Para poder vanagloriarme, o sea, es un hijo trofeo. Mira,
qué bonito es, hace las mismas cosas que yo. Entonces, cuando ese niño de puertas para adentro está en su casa, recibe el abuso, recibe el maltrato, recibe la ignorancia, el abandono, la traición, la ridiculización, el yo más. Imagínense un niño de 7 años que viene y le dice mamá a una madre narcisista, mamá, he salido a la pizarra, no me salió bien y se ha reído un compañero de mí. Esa madre, ¿qué le va a decir? No te quejes, no seas débil, no sabes las cosas que me pasaron a mí. Si vos hubieras estado en mi lugar, a mí tu abuela me pegaba, yo las matemáticas la aprendí a base de reglazo. No seas maricón, no seas quejica. Un padre le diría, ¿y no te defendiste? Un padre narcisista. No impusiste. ¿Qué clase de hijo sos? ¿Qué te enseñó tu padre? No te defendiste, no te impusiste, ¿no? Que imagínense un nene de 7 años que lo único que necesita es un abrazo, una comprensión y una explicación. No un yo más o un ¿cómo me has dejado mal parado que mi hijo se ha dejado de insultar? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo las hijas mujeres de madres narcisistas, que son competitivas. El hombre narcisista con el hijo varón y la madre narcisista con la hija mujer. Y esto sí que es un tema biológico. De hecho, en la adolescencia siempre decimos que como tengo que ocupar el lugar de mamá en cuestión de evolución, en cuestión del sexo, es con la que tengo la diferencia, ¿no? Y seduzco un poquito más a papá. En el caso del hombre es lo mismo, ¿no? Para un narciso, los hijos son objetos. Objetos de poder, objetos de estatus, objetos de no me voy a morir nunca porque él sigue mi legado, lo cual después cuando se hacen viejos no les gusta nada, porque un narcisista cuando llega a la vejez la lleva muy mal la vejez, entonces se vuelven más narcisistas y más tóxicos, ¿no? Porque toda esa grandiosidad que tenían, toda esa capacidad de manipular, en caso de, por ejemplo, madres muy bellas, madres exitosas en las empresas, todo eso ya no lo tienen, ¿no? Entonces, el tema de la competencia es siempre un ejemplo. Viene el nene contento, mirá, me saqué un 10, 6 añitos, no estamos hablando de... Y la madre dijo, yo, a tu edad, este es el primer 10 que tenés, ¿eh? Espero que tengas muchos 10, porque yo era de 10, era de matrícula. Y con todo lo que yo hago por vos, parece un poco histrónico lo que estoy diciendo, pero es que este es el discurso. Con todo lo que trabajo, con todo lo que hice, lo que he dejado por tenerte, lo que le hiciste a mi cuerpo. Y vos simplemente sos feliz por un 10. No. No vales esta madre, esto, que te dio la vida. Y otra de las grandes cosas que se dicen poco, pero un narcisista siempre necesita tener el control de todos. Cuando el otro día me hablaban de las suegras, a veces no nos damos cuenta porque como que mitológicamente la suegra pues se enfrenta y cosas así, cosas que es otro bulo, una palabra que ahora está de moda. Pero un narcisista enfrenta a las familias y enfrenta a los hermanos. ¿Y por qué enfrenta a los hermanos? Porque unidos hace la fuerza. Y es una de las cosas que cuando hablamos de las soluciones
se hace mucho hincapié de únete con tu hermano, con otro familiar, con el padre no narcisista que seguramente haya sido víctima de un narcisista, o sea que es víctima de un cónyuge narcisista, hagan fuerza, hagan piña. Y ellos los enfrentan. A uno le dice una cosa de uno, al otro le dice una cosa del otro. Ahora voy a hablar del niño Golden. Tienen un favorito. Le dicen a uno, si fueras como tu hermano. Es que tu hermano es muy agradecido. Tu hermano me cuida. Tu hermano me quiere. Una de las cosas que cuando se manipula, el narcisista constantemente juega con el te voy a dejar de querer. Y esto en un adulto que se ha trabajado y que eso no lo hace tan vital, igual puede manejarlo, igual. Porque que tu madre te diga que no te quiere, por más que vos estés trabajada, lo sepas, es un dolor grande. Pero una criatura de 6 años que le diga, tu hermano me quiere más que vos porque tu hermano me puso la Coca-Cola en la mesa. Porque tu hermano me da la razón a mí cuando papá quiere volverme loca. O cuando tu papá no me compró el auto 0 kilómetros. Me lo invento, pero son frases que se han sacado de terapias, ¿no? De los archivos de trastornos narcisistas. Acá que nadie se ponga el traje porque todos tenemos pinceladas, ¿eh? O sea que, ojo. Una de las cosas más típicas que cuando empiezas la carrera de psicología y medicina creo que también, pero en psicología tenés todas las enfermedades, tu madre tiene todas las enfermedades, tu padre tiene todas las enfermedades y tu hermano es el niño tonto de tal, ¿no? Así que, por eso yo decía, este acto de responsabilidad de revisar nuestra salud mental, ¿no? Es lo que nos hace poderosos ante aquellas personas que no tienen un grado de conciencia para ver la maldad que están ejerciendo hacia otros, ¿no? Vamos a hablar de maldad para no hablar tanto de trastorno. ¿Qué pasa cuando vos te creás con una persona con estas características? Lo primero que podemos ver en un adulto que se ha criado con todas estas características es una autoestima muy baja. Y una de las cosas que yo siempre se los digo y hago hincapié, cuando nosotros tenemos una herida y como adultos no la hemos sanado, por eso la importancia de hacer terapia, de hacer trabajo personal, no solo con terapia, sino hacer el propio trabajo personal, de leer libros, de informarse, de evolucionar, de tener un propósito en esta vida. Entonces, es muy importante porque estas personas se van a vincular, el adulto se va a vincular con esas heridas que no están sanas. Entonces, cuando viene alguien y me toca la herida, no voy a reaccionar como un adulto de la edad que tengo. Va a reaccionar ese niño que fue herido a esa edad y que no se supo defender. Porque es como que ese niño se ha metido en un transformer y ya tenga un cuerpo para mandar a la mierda a la gente. Y seguramente ese que te tocó la herida no tenga nada que ver con lo que te hicieron cuando eras niño, ¿no? Que es una de las cosas que muchos hijos de narcisistas dicen. ¿Y qué culpa tengo yo? Ninguna. Pero tenés que ser consciente de que tu madre es así, tu padre es así, tu hermano es así o tu marido es así. Y la decisión de lo que quieras hacer con esto es tuya. En el caso de una madre o de un padre, es muy terrible para un hijo tener que decir no
puedo tener contacto con esta persona o va a envejecer sola, este tabú que tenemos de mi padre está enfermo, ha abusado de mí y yo no quiero ir, aunque se muera mañana. Lo he perdonado, lo he entendido, pero no quiero ir. Y este sentimiento de sos la hija, es tu padre, es tu madre, sos la hija. En un caso de un abuso narcisista, no hay por ahí un abuso sexual, es un abuso psicológico y a veces hasta físico. Entonces como que el abuso es psicológico y siempre tenemos el rum, me lo habré inventado. Habrá sido tan mala. Perdonémosla, ya está, ahora con las grandes frases hechas de hay que aceptar, hay que perdonar. Pero yo no quiero ir. Cuando yo voy, me sigue insultando. Yo voy para que me diga, hija, te quiero. Y lo único que me dice es, mira el daño que me has hecho. Estoy aquí, tengo cáncer por tu culpa. Esto me lo provocaste vos. Y cuando uno va, toma la decisión de seguir teniendo relación con una madre y un padre, porque es hasta biológico, tiene que saber, ser consciente, que va a ir con una persona que nos va a joder, que nos va a lastimar. Y hay que tener mucho trabajo personal, primero para desidentificarte. Una persona criada en un entorno narcisista cree que es un producto de usar y tirar del progenitor narcisista. Con lo cual, soy la continuación de los deseos de mi madre. Soy la continuación de las necesidades vitales de mi padre, de mi madre. Y si soy eso, por eso cuando empiezo, le digo, vos no sos responsable, pero tu madre tiene un problema, tu padre tiene un problema, y vas a ser el foco depositario de toda su mierda, eso no va a cambiar. Porque esté viejo, porque se vaya a morir o porque le haya venido una epifanía, a las cuales le viene siempre. Uno de los chantajes emocionales y manipulaciones es cuando vos te estás por ir, cuando decís hasta aquí llego, mágicamente cambian. Son el arcángel Gabriel, la Virgen María encarnados. Porque un narcisista necesita público. Por eso la vejez de un narcisista, que suele ser que se quedan solos, o con hijos sirvientes, es muy fea. O sea, es en soledad, es en una amargura, es en un sentimiento de verse deteriorado. Otro de los efectos de haberse criado en un entorno narcisista es el problema de la identidad. No sé quién soy. A veces cuando vienen en terapia y me dicen quiero sanar mi relación con mi madre y podés encontrar relaciones muy tóxicas, cuando llegan a un punto, se llega a un punto en el cual diferencias el discurso de mamá con tus necesidades vitales, tus propias necesidades, decís, joder, ¿quién soy? Ahora que me he desnudado, ¿y ahora qué? Porque sé que no soy una malagradecida, porque sé que valgo mucho más que sus necesidades, porque sé que no quiero estudiar medicina porque ella no lo pudo estudiar. Yo quería ser batería de los Sex Pistols, me lo invento. ¿Y ahora qué? Y sobre todo cuando podés hacer ese clic a una edad de los 40 o 50 años que decís, lo entiendo, era narcisista, ¿puedo ser un bonus track? ¿Vuelvo a los 20 para poder ser yo? No. Ahora es en el momento en que te vas a ser responsable de cómo quieras vivir de ahí en adelante. Y sobre todo, tenés la personalidad
de la hija o el hijo de un narcisista. Es la que has construido. Entonces, hay que sanar, hay que trabajar y hay que tener una noción de identidad. Porque un nene que su madre le dice, ay, no te quejes, porque a mí me hacían más cosas, a mí me hacían bullying, pero yo no me importaba, entonces mi mamá me tuvo que cambiar de lugar y ahí fue maravilloso porque yo fui líder y no sé qué, y no te quejes. Esa persona, ese hijo, va a crecer sin el hábito de poder decir lo que siente y de poder decir las emociones. Y factiblemente o repita las conductas, porque esto es heredado y es conductual, y sea narcisista, o todo lo contrario, o busque relaciones de características narcisistas. Entonces, por eso es tan grave esta crianza narcisista y el daño que se le hace a estos hijos. Otra de las cosas es que el autoconcepto, o sea, que nosotros percibimos de nosotros mismos, es lo que nos dice mamá. Entonces, en un momento hay como una disonancia cognitiva en donde lo que yo veo cuando yo salgo al mundo y viene alguien y me dice, sos un ser humano, te tengo que valorar, tenés tus derechos, tenés tus obligaciones, a lo que me dijo mamá y a lo que yo me he creído. Yo soy malo, no sirvo para nada, ella es mejor, tengo que servir a todo el mundo. Entonces, son adultos por ahí con relaciones abusivas, no solo de pareja, sino en jefes, en amigos. Si ustedes ven, por ejemplo, los maestros, alumnos que se dejan, que son aprovechados por otros compañeritos, que no tienen por qué ser narcisistas, sino, bueno, vieron la ocasión y se aprovechan y siempre los toman de tontos y tal. Son niños que, no solo por esta patología, pero están creciendo con la idea de que tienen que servir a otra persona y suelen ser codependientes. Por una madre narcisista, aunque ella no te lo vaya a decir, te necesita. Depende de vos. Sin público no hay teatro, no hay adulación. Entonces, son adultos codependientes al punto de que si construyen un trastorno de personalidad codependiente, es muy grave, ¿no? Porque necesitan que el otro los necesite. Y a veces enfermo al otro para que me necesite. Cuando mi mamá pone por encima, o mi papá, sus intereses, yo renuncio a los míos. Yo renuncio a salir con mis amigos, a tener amigos, porque mi madre me puede decir, vos preferís ir con tus amigos que estar con tu madre, que hizo una comida tan rica, ay, estuve toda la mañana cocinando para que vengas y me digas que vas con tus amigos, y vos vas a jugar al fútbol. Pero si tenés dos pies izquierdos, vos tenés que hacerlo, vos sos genial en natación. Porque sos mi hijo y yo no, porque no pude nadar, porque no tuve dinero, entonces vos tenés que ser vos sos nadador, entonces vas renunciando tu identidad, el concepto que ves de vos mismo es el que te dicen y de tus intereses personales. Entonces, el adulto dice, no quiero acercarme a mi mamá, pero si me acerco me siento mal. Se encargó perfectamente en todo ese tiempo que vos tuvieras este malestar. Porque una de las cosas que también hace mucho el narcisista es fluctuar en los modos de responder.
El mismo hecho por el cual hoy te dice qué bonita que sos, qué hermosa que sos y qué fantástica que sos, al otro día o a las horas te va a putear y te va a insultar y te va a menospreciar. Entonces, una persona, un hijo crecido en un entorno narcisista, va a estar constantemente presa del estrés, presa de la ansiedad, porque no va a saber cómo va a responder su madre o su padre, cuándo va a explotar. Es una inestabilidad que te va a perturbar a la hora de tener relaciones, ya sea en la infancia como después, para poder estudiar, para poder desarrollarte plenamente. Lo más triste de esta gran historia, y con esto voy a ir terminando, es que lo que nosotros percibimos en el supuesto entorno seguro, que es criarnos con mamá y papá y en la crianza, es lo que vamos a creer que es el mundo externo. El mundo externo habla muchas veces del mundo interno que tengo yo. Entonces, claro, vamos a creer que los otros van a abusar de nosotros, que para qué decirle a mi pareja que la quiero si seguramente no le importe porque a mi mamá no le importaba. ¿Para qué decirle a mi pareja yo hoy no quiero ir a lo de tu madre porque no tengo ganas? No porque haya nada, pero si no, hoy me duele la cabeza, no tengo ganas de estar sentada. Eso, un adulto que ha sido manipulado por una narcisista o narcisista y que sigue teniendo una relación, tengo ganas de, y hacerlo y no sentirse culpable, es muy difícil. Todos los actos que por lo general llevamos a cabo, y si venimos de una creencia narcisista, nos van a hacer sentir culpables. Culpables de ser felices, culpables de tener una familia, culpables porque se nos dijo que nosotros solo hemos venido porque mi mamá, mi papá, me dio la vida. Con lo cual, le debo estar en su lecho de muerte, aunque no quiera, aunque me sienta mal y me dé asco yo misma, porque yo vine solo para servirlo. Y yo soy parte de ella. Soy un brazo más, soy una pierna más, soy un objeto. No soy una persona con derechos, deberes, garantías, afectos y emociones. Y en ese momento tenés que darte cuenta que precisamente sos todo eso. Y que la gran problemática que vas a tener y que te va a costar mucho es encontrar tu identidad, tu autenticidad, tu forma de relacionarte con otros que no tienen por qué venir a jorobarte, que vos tenés derecho a relaciones sanas, buscar ayudas, unirse los hermanos, sentarse a hablar y decir, mira, yo te tengo odio porque yo creía esto, siempre y cuando no sea ese hijo dorado en donde la madre narcisista ha depositado, por lo general es varón, le ha depositado todo el valor, no se le exige nada, no se le niega nada y lo usan para defenestrar al otro, ¿no? Entonces, ese factiblemente, posiblemente pueda tener rasgos narcisistas. Pero si te criaste con un hermano con el que no te hablabas, pero que te das cuenta que acá hubo lleva y trae, poder sentarse, poder hablar, poder hacer piña, explicarle a tu pareja. A mí me decían esto, ayúdame. ¿Por qué ahora que tengo hijos, tengo una pareja, tengo una profesión, es tan importante si mi mamá viene a mi cumpleaños o no? Lo tengo todo, pero no puedo ser feliz si ella no me dice que me quiere. Poder expresar eso. Poder decir, es que yo creo que yo no valgo para esto. Que yo no soy buena. Estoy siempre esperando que me digan qué bonita que soy, porque no lo tuve.
que puedas expresar eso va a hacer que el otro te diga, pero si eso es mentira. A ver, ¿qué dice tu madre? ¿Qué dice tu padre? Eso es mentira. Y por lo general se necesita ayuda terapéutica. Y no es malo poder pedirlo. Y una de las cosas que quiero recalcar, tenés el derecho de renunciar a tener una relación con tu padre o con tu madre. Porque el que te haya dado la vida, que te dio la vida, que acá dependiendo de las creencias, ayer me convencía, yo no te pedí que me trajeras a esta vida, yo no te pedí nacer, yo no te pedí esta religión, yo no te pedí esta cultura. Y es verdad, es libre, es un ser humano libre de elegir lo que quiera. Entonces, como es libre, también es libre para decirle que no a una persona que le dijo que había nacido gracias a ella y que la ha tratado mal durante toda su vida y que es tan tóxica. Y si no fuera por esta creencia tan aplastante de la culpa y honrar a mamá y papá, si no fuera mamá y papá y fuera un simple narcisista, nos alejaríamos y haríamos tolerancia cero. Y cuando vuelve a llamar, porque el narcisista siempre vuelve, porque cuando te ve de nuevo armada, vuelve a por eso, porque aparte cree que dejó algunos huevitos ahí, algún enlace, no se olviden que tienen el enganche, saben decir qué palabra para que uno reaccione y se sienta culpable. Y uno tiene que a veces ir con todo el mantra. Sé que voy a ver con mi mamá y mi mamá me va a hacer así a ver cómo estoy vestida. A decirme, qué lindo que tenés el pelo, yo lo tengo igual, ¿no? Ay, saliste a mí. Y eso no me tiene que doler y no me tiene que molestar. Y termino con esto, cuando nosotros vemos, sobre todo en el tema educacional, a un niño que se cree mejor que otros, que necesita constantemente reconocimiento, que cuando uno le dice que no o le pone un límite o le hace alguna explicación empática hacia su compañero, estalla como si fuera una criatura de 3 años. Fijarse que hay que empezar a tener mecanismos porque posiblemente se pueda desarrollar una personalidad narcisista. Entonces, en el caso de los docentes, hablar con los padres, ver si también no hay alguno por ahí. Pero ¿qué puedo hacer como docente? Por lo general tenemos la motivación en positivo, ¿no? Entonces, si hay un nene que hace el 0 medio mal, vos lo puedes hacer mejor. A estos chicos no hay que sobreestimularlos en el tema de la recompensa. Y sí marcar el límite de, a ver chico, no sos el único, no sos el mejor, aquí te equivocas, desde la comprensión y desde la empatía. Yo no sé si me habéis hecho preguntas porque me puse a hablar y realmente no sé si hubo preguntas aquí, pero te voy a dejar una sola herramienta para que le preguntes. Hoy veo a todo el mundo yéndoselo a preguntar a su madre o a su padre, pero para un narcisista, algo que nunca te va a poder contestar es: ¿qué piensas de tu entorno? ¿Qué crees que necesita las personas que te rodean? Dependiendo de la respuesta, que creo que en el video te quedó más claro, te vas a dar cuenta si esa persona mira para sus necesidades o mira para el entorno, tiene una conciencia amplia y está en este camino del amor trascendental. Espero que te haya gustado. Nos vemos dentro de 15 días. Todavía no tengo el tema, así que si queréis hacer preguntas,
yo voy contestando, les voy contestando poco a poco. Estos días me los voy a tomar porque aquí en España es puente. Si quieren algún tema, alguna duda, por favor, denle al me gusta, que es mi parte narcisista, la necesito, sí, por favor. Compartan, porque es la forma de que todas estas charlas nos podamos ir ayudando. Saben dónde para las terapias y las consultas, para hacer un árbol genealógico que es tan bueno, porque transgeneracionalmente, si tuvimos un abuelo narcisista, estamos teniendo como madre la hija de un narcisista. Entonces, capaz que tu mamá necesite ese abrazo y que le digas, qué bonita sos, cómo valés, y no le hagas caso al abuelo o a la abuela. Entonces, es muy bueno también porque los que estamos en genealogía, los que hacen constelaciones, sabemos que todo se repite. Y por lealtades o por reparación, a veces nos ponemos un traje que hace mucho daño, porque esta gente, aunque no lo creen, sufren. No sufren como vos o como yo, pero sufren. Sufren porque se quedan solos. Porque ¿quién va a querer, esto tengo una pregunta, quién va a querer estar al lado de una persona que solo sabe sacar lo peor de vos mismo? Y con esto me despido hasta el miércoles de dentro de 15 días. Muchas gracias.